Dios. Amén. Pues damos la bienvenida. Vamos a esperar que... Vamos a dar la bienvenida porque son muchos hermanos los que nos ven desde otros lugares de España y de más para allá. Y queremos dar saludos desde aquí, desde Albacete, a todos los hermanos que nos escuchan, también a los que forman parte de esta iglesia y a todos los que estáis aquí. Si hay alguien que nos visita por primera vez, pues se sienta bienvenido. Vamos a compartir la palabra del Señor en Isaías, capítulo 8, versículo 10. Vamos a leer un pasaje algo más extenso del capítulo 8, versículo 10 del libro de Isaías al capítulo 9, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues el Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Señor, te damos las gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has seguido permaneciendo fiel, oh Dios. Gracias, Señor, porque estás, Señor, y estás hablando a nuestros corazones, Dios mío. Señor, para que atendamos, Señor, a tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú has cumplido tu promesa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta luz nos ha alumbrado, Dios mío, y nos ha acercado a ti. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza y la adoración. Señor, que toques y ministres nuestros corazones en esta mañana para que tu palabra, Señor, entre y cale profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos domingos, estos próximos domingos, hasta que lleguemos a Navidad, pues desde este público...
a este público, desde este púlpito, se va a predicar acerca del significado de la Navidad, de lo que implica y también de lo que nos afecta. Porque a pesar de todas las circunstancias que se están dando y que estamos viendo durante todo este año, pues habrá Navidad. Habrá Navidad. No porque nosotros nos empeñemos en que esta situación no nos influya y no nos robe el llamado espíritu navideño, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y derramó su gracia sobre nosotros, enviándonos a su Hijo como único y suficiente Salvador. Porque la Navidad no son las luces, que tenemos muchas, la verdad, en nuestras ciudades, ni tampoco las gentes en las calles, que este año van a ser menos, ni los regalos navideños, que este año también van a estar mermados. Tampoco son las reuniones familiares, que en estos días estarán también restringidas y no sabemos cuántos nos podremos reunir en una sola casa. La verdadera celebración de la Navidad reside en la gracia y en la misericordia de Dios por nosotros, que estando apartados y alejados de Dios envió a su Hijo, la luz de este mundo, para que todo aquel que andase en oscuridad, su luz, la del Mesías, resplandezca y ya no haya más tinieblas en él. Esto es, los que celebran ciertamente aquellos que han experimentado en sus corazones esta luz verdadera que es Jesús, y da igual que hayamos sufrido en este año mucha gente quisiera olvidar este año, pero Dios ha revelado su amor, que envió a su Hijo y se encarnó como uno de nosotros. Y no estimó el ser igual a Dios, que cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y vino a servirnos y a dar su vida por rescate por muchos. Pero si vamos al texto de hoy, entenderemos aún mejor el acto de amor que Dios ha hecho por nosotros. En el tiempo que Dios habla al profeta Isaías, Dios había escondido su rostro de su pueblo infiel, pero hablaba a través de sus profetas. El mensaje que traían de parte de Dios les hacía enemigos del pueblo. Lo que hablaban los profetas no les gustaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Los profetas estaban allí para ministrar al pueblo, pero el mensaje que les daban, el mensaje que les traían de parte de Dios, les hacían rechinar los dientes. Porque los siervos del Señor constantemente proclamaban la sola dependencia de Dios. Ese era el mensaje que los profetas tenían. Que el pueblo dependiese solamente de Dios, dependiese solamente del favor de Dios. Dios era suficiente para ellos. Ni el rey, ni los magistrados, ni el pueblo en general querían escuchar el testimonio que de parte de Dios, en ese momento, en el contexto de este pasaje que hemos leído, Isaías les estaba hablando. Y para entender bien lo que está ocurriendo aquí, para que nos situemos, y para que veamos cómo se implica esto en el futuro, el significado verdadero de la Navidad, debemos de saber quiénes están presentes en este cuadro que Isaías nos presenta. En este cuadro que Isaías nos está hablando, en el contexto en el cual él se está dirigiendo, los personajes que están allí, primeramente es Dios, el Señor de los ejércitos, que es quien habla. A su lado está Isaías, el vocero, el siervo, el profeta del Señor que recibe el mensaje. Isaías es el mayordomo, como veíamos este jueves en el culto de oración. Era un simple mayordomo. Los mayordomos lo único que hacen es pasar. El buen mayordomo no se queda con nada,
el buen mayordomo pasa lo que recibe, como buen siervo. Isaías es el administrador del mensaje. Por un lado, de juicio, pero por otro lado, un mensaje de salvación. Pero también están quienes acompañan al profeta, aquellos que están del lado del profeta. Les da instrucciones a ese remanente, a esos discípulos, a quienes están recibiendo el mensaje, que como receptores lo reciben por Isaías, por parte de Dios. Pero enfrente de ellos, oponiéndose, como contención, está el pueblo de Israel dividido y enfrentado. Y están enfrentados al profeta que no quieren escuchar. Están enfrentados al profeta porque su mensaje se sustenta siempre únicamente en la sola dependencia de Dios. Su discurso era que Israel solamente viviese con la esperanza puesta en Dios, 3 veces santo, y que no esperasen su salvación en potencias ni en naciones extranjeras. Por esto, el profeta les está echando en cara a Israel que por mucho consejo que pidiesen, por mucho consejo que buscasen fuera de lo que Dios les demandaba, sería anulado. Dios iba a anular todo consejo que ellos pidiesen fuera de Él. Porque el punto aquí, y quiero que toméis nota, el punto aquí no está que Israel conociese o fuese poseedora de la ley o la palabra de Dios, sino en que Israel no la obedecía. Conocían, tenían la ley, eran poseedores de su palabra, pero el problema aquí es que no lo obedecían. Por esto les he reprochado en el versículo 8 que hemos leído al inicio, ¿no? Que todo lo que consultasen fuera de Dios, todo les sería eliminado. Por muchos decretos que las naciones quisieran establecer, dice el Señor que no serían firmes y serían quitados de en medio de ellos. Israel le recuerda una cosa a Israel. Isaías le recuerda una cosa a Israel. Porque Dios está con nosotros. Quienes tienen presente su ley, su palabra, su voluntad y su testimonio. Dios está del lado nuestro. Dios está conmigo, dice Isaías, y con su remanente, que son quienes sí atienden todo el consejo de Dios. Con ellos es con quien está el Señor. Que son estos los que atienden el consejo de Dios, los que no andan por vuestros caminos. Hay quienes no siguen ni van en pos vuestro, sino que atienden al Señor y a Él le temen. Tienen el mandato de santificar a Dios. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta que estamos estudiándolo, apartando a Dios en su corazón. Eso sí, eso es santificar, apartar, guardar, atesorar a Dios en su corazón. Guardando sus dichos, guardando sus consejos, porque el Señor está presente. Pero ellos no. Refiriéndose a los reinos de Israel y de Judá, ellos andan en sus propios caminos, pensando en todo lo que Dios les demanda, creyendo que todo va en su contra. Todo lo que viene de parte del profeta, de parte de Dios, que Dios está demandando de ellos, se ven que va en contra de ellos. Piensan que es una conspiración, que depender solamente de Dios no es suficiente. Y por si acaso, como el jorobado del jovencito Frankenstein, Igor tiene un ojo aquí y el otro allí. Y les declara, Dios está únicamente con quienes dependen exclusivamente de mí, con esos estoy yo. Y lo que a Dios respecta, a lo que Dios respecta no le vale, a Dios no le vale poner los huevos en muchas cestas, por si acaso Dios no fallase. Eso es lo que hacía Israel. Se molestaban y pensaban que las palabras que recibían de los profetas de Dios era solamente para fastidiar.
Tenemos el ejemplo en Micaías, quien conozcáis la historia, en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Contemporáneo de Isaías, o sea que también era profeta en el tiempo de Isaías, que está hablando en este momento, al cual el rey Acab, él no quería consultar porque siempre le profetizaba cosas malas. Le decía, este profeta Micaías, le decía lo que él no quería oír. Como si el profeta de Dios o como si los profetas de Dios en aquel tiempo tuvieran un complot contra él y quisiesen su mal. Este es el contexto. Aquí es donde está hablando el profeta y de esta manera está ejerciendo su ministerio Isaías, el profeta de Dios. Al pueblo Israel, al pueblo de Dios, le parecía que todo lo que salía de la boca de los profetas era mal para ellos. Pero no penséis que es que esto ha dejado de existir. Esto sigue, continúa. Hay llamados cristianos que piensan que proclamar lo que Dios demanda de nosotros en su palabra desde un púlpito, palabra que no cambia, que no ha dejado de ser, palabra que no varía, parece que lo haces para fastidiarlos y se sienten amenazados y que va en contra de ellos. Israel pensaba que las palabras de solo dependencia de Dios que Isaías les hablaba era un complot contra ellos. Concretamente dice el texto que era una conspiración. Y esa dependencia de Dios consistía en que no buscasen la provisión fuera. En este caso, que no se aliasen con otras naciones, que se santificasen a Dios, que guardasen a Dios en sus corazones. Llenaban su incertidumbre y consultaban a adivinos y a agoreros y llevaban sus ofrendas sirviendo a la mesa de otros dioses. Invocaban a los muertos para que santificasen y predijeran el futuro de los vivos. Ponían mesa a otros dioses, les llevaban sus ofrendas y se sentían amenazados porque los profetas les decían que le estaban robando a Dios. En esta iglesia, por lo menos yo como pastor, no suelo hablar del diezmo, ni las ofrendas físicas. Suelo hablar de que Dios nos demanda todo a nosotros, todo en nuestra vida, la mejor ofrenda en nuestra vida. No suelo yo referirme al diezmo y a las ofrendas. Pero hay cristianos que se enfadan muchísimo, que se ven amenazados, molestos, cuando les dices que Jesús no abolió el diezmo, sino que Jesús lo que hizo fue elevarlo a todo. Jesús elevó la ley. Todo es de Dios. Todo es suyo. Todo es de Dios. Tú lo que haces delante del Señor, propones lo que te vas a quedar. No le estás dando nada. Lo que estás haciendo es lo que te vas a quedar. Propone en tu corazón qué es lo que le vas a dejar a Él. Se enfadan. Como si de una acechanza se tratase cuando hablas del diezmo y que eso ya está abolido, que eso ya no existe, que eso ya se dejó de ser, que eso era para otro tiempo, que eso estaba en otro contexto y sin embargo no dudan de llevar sus presentes, sus ofrendas a los dioses de la fortuna, jugando a la lotería y echando dinero a las tragaperras. Pero se enfadan cuando les dices que traigan su ofrenda a Dios. Un día al entrar en una cafetería había un hermano que dice que cree en el Señor echando en una máquina de juegos, en una máquina de estas tragaperras, que es de las luces, que hay en todas las cafeterías. Y se dio cuenta que yo le había visto. Y cuando terminó, se acercó a mí y me dijo: qué malo es Satanás, cómo nos engaña. Y yo le dije: malo tú y ladrón, que le quitas la ofrenda a Dios, que dices que es tu proveedor y se la llevas a otros dioses, idólatra. Tú eres el ladrón y el malo, no Satanás. Pero eso sí, cuando van a la iglesia,
pues desde el púlpito les regocija que les digan que Dios es un Dios de bendición y que la bendición de Dios está en tu mente. Como un vídeo que se ha pasado por muchos sitios, de grupo en grupo, que les enseñaba que aprendiesen a recitar de memoria la bendición sacerdotal que Dios le dio a Israel en el desierto, como si fuera un mantra, que se trataba de desatar la bendición de Dios sobre tu vida. Que declarases la bendición sacerdotal y Dios, como si fuera un mantra, Él iba a derramar la bendición sobre tu vida. Y yo pensaba, digo, qué lástima que Esteban no tuviese internet en aquel tiempo. Porque si hubiera tenido Esteban internet, le habría llegado este mensaje, esa declaración de bendición sacerdotal, y en vez de haberlo matado con pedradas, pues le habían echado monedas de plata. No pudo, Esteban no supo que recitando la bendición sacerdotal Dios iba a desatar en su mente la bendición y no lo habrían matado a pedradas. Evangelio de la prosperidad puro y duro. Esteban murió por agradar antes a Dios que a los hombres y por eso le apedrearon, que es lo mismo que está padeciendo aquí Isaías en el pasaje de hoy. Él está padeciendo porque está siendo fiel antes a Dios que a los hombres. Y en vez de decirle lo que a los hombres les agradaba, él decía el mensaje que venía de parte de Dios. Pero dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 7, que Esteban vio la gloria de Dios y la de su Hijo Jesús, que está a su derecha. Eso sí que, hermanos, eso sí es prosperidad. Esteban vio la gloria de Dios, eso sí es prosperidad. Que para quien no lo sepa, para quien no sepa esto, a quienes Dios le dio la declaración de esta bendición sacerdotal que fue a Israel, ahora ese mismo Dios, el mismo Dios que le dio la bendición sacerdotal a Israel, estando en el desierto, ahora les está diciendo en este pasaje que Dios mismo les será por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red. El mismo Dios. Porque Israel no se daba cuenta que la bendición viene por la obediencia. La bendición de Dios viene por la obediencia, por hacer lo que Dios dice, no por lo que tú lo declares. Declara lo que te dé la gana. Mientras que no obedezcas, Dios no te va a bendecir. Y eso es lo que el pueblo de Israel, Dios le está diciendo a Israel en este momento. Lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Y no por la declaración y el poder de las palabras en sí. Las palabras en sí. El mundo tiene un montón de palabras, más que nosotros. Dios mismo, a través del profeta Isaías, le diría a Israel que con sus bocas, con sus palabras, lo invocaban, con declaraciones vacías, os acercáis a mí, pero vuestro corazón está lejos de mí. Eso se lo dice también Isaías a Israel. A Israel de Dios, un pueblo dividido, que no tenían nada más que palabras aprendidas y obras muertas. A este Israel es al que Isaías le está hablando. Lo digo para que nos situemos bien. Porque necesitamos la luz que el Señor nos ha enviado. Dice Isaías en el versículo 11: el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Me ha dicho que no vaya por donde van ellos, que no vaya por donde va el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Me ha dicho con mano fuerte, o sea, poderosamente, que no vaya por donde van ellos. Y está hablando a su pueblo, hermanos. Está hablando al mismo pueblo que le dio la bendición sacerdotal. Pero de una manera le dijo, yo te bendigo, pero también le dijo, ojo, ten cuidado si me desobedeces. En el versículo 15 dice, y muchos van a tropezar entre ellos, y van a caer, y van a ser quebrantados, y se van a enredar, y van a ser apresados, muchos de ellos, y lo fueron. El reino del norte desapareció entero. Y el reino del sur, 70 años cautivo en Babilonia. Y muchos de ellos, de estos que no conocían a Dios, ni conocían su palabra, ni eran su pueblo, o incluso se sintieron bien en esos 70 años y se quedaron allí.
No volvieron todos a Israel, no volvieron todos a Jerusalén. Muchos se quedaron allí. El apóstol Pedro cita este versículo, este texto, en su primera carta, el versículo 2:8, dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra, porque sois desobedientes de corazón. Tanto Judá como Israel habéis perdido la esperanza en Dios y buscaban su seguridad en otro lado, buscaban su seguridad en alianza con otros pueblos, se iban detrás de otros dioses y abandonaban al Dios que era 3 veces santo. Así que Isaías se encuentra solo delante de todo el pueblo, porque el pueblo de Israel había dado la espalda a Dios. Miraban las circunstancias que les acontecían y buscaban su seguridad en otras alianzas, buscaban su seguridad en otras naciones. Hacían cambalaches para buscarse su propia provisión. Pero gloria al Señor. Gloria al Señor, que siempre hay quienes sí reciben la palabra de Dios. Gloria al Señor, que sí, siempre hay quien la atesoran, siempre hay quienes la obedecen. Y a estos ahora les está hablando. A estos son la promesa que el Señor va a dar. Isaías hace un ruego al Señor: que sea atado el testimonio y la ley entre sus discípulos, o sea, entre mis discípulos. Que sea atada la ley y el testimonio entre mis discípulos. Porque por causa del juicio que Dios traería sobre Israel y la otra parte del reino dividido, Judá, ellos también lo iban a sufrir. El problema aquí es que los que eran de Dios, los obedientes, estaban en medio de ellos también, formaban parte del pueblo, y todos iban a sufrir el juicio de Dios. Pero atarían la promesa de Dios y sus testimonios en sus corazones. Tarde o temprano Dios iba a cumplir su promesa. Tarde o temprano Dios iba a cumplir su palabra. Debían esperar en el Señor, porque aunque hubiese escondido su rostro de Jacob, de Israel, de Judá, de los 2 reinos, todavía este remanente podían confiar en el Señor. Dios les sería por santuario, por lugar de reposo, de seguridad, de espera confiada, aunque para otros era piedra de tropiezo y roca que hace caer, pero para ellos, para este remanente, sería roca de salvación. Y les da una declaración de seguridad en medio de la angustia de verse acosados por quienes no quieren ni hablar de Dios, no quieren hablar más, no quiero escuchar más. Israel se oponía diciendo: Dios dice, Dios dice, Dios dice, basta ya de Dios dice, déjanos, tanto Dios dice, déjanos ya. La promesa era que, a pesar de la oposición de Dios, de Israel, Isaías y los verdaderos discípulos, los que obedecían al Señor, servirían, dice, como señales y advertencias a Israel. Ellos serían anunciadores del parte del Señor de los ejércitos celestiales que habita en el templo, en el monte de Sión. Serían luminarias, seguirían testificando, seguirían dando testimonio de que ante cualquier situación consultarían al Señor, irían en busca del Señor. Y su ley, lo que es lo mismo, su palabra y su testimonio guardarían. Y de esto ellos iban a ser testigos como estandartes de lo que Dios demanda de su pueblo. Dice algo tremendo aquí. Dice: si no reciben esto, si cuando vayas y les digas, si no lo reciben, si no reciben mi palabra, no me reciben a mí, si dicen que no viene de Dios, es porque no les ha amanecido. Lo que es lo mismo, porque están en tinieblas y en oscuridad.
Y por la maldad de ellos muchos van a sufrir angustia y serán sumidos en las tinieblas. Yo quisiera hacer una pausa hasta aquí. Quiero hacer una pausa, un momento, para que despertéis. Aunque algunos estéis asustados, esto es un mensaje de Navidad. Un mensaje de Navidad. Es que es aquí donde adquiere todo el valor la gracia inmerecida de Dios. Es aquí donde adquiere todo el valor. Es aquí donde la promesa de la luz que habría de venir y que Dios les enviaría a este remanente que estaba sufriendo angustia y sumidos en la oscuridad y las tinieblas emerge aquí. Aquí emerge. Por causa de la rebeldía de Israel. Todo el pueblo de Dios, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo, todos sufrieron el castigo. Todos fueron llevados. Todo el pueblo fue, como dice el texto, sumido al hambre, a la angustia, a la oscuridad, dice Isaías en el versículo 22. Serán sumidos en las tinieblas. Y así fue. El reino del norte, el reino de Israel, desaparecería. Como he dicho, el reino del sur sería llevado cautivo. Y precisamente ahí, en el reino del sur, estando cautivo allí en Babilonia, de allí vendría la promesa del Mesías, que vendría, o sea, el pueblo de Judá estaría 70 años cautivo. De ellos vendría la promesa del Mesías, que llegaría 700 años después. Pero también es ahí, 2 siglos después, estando cautivos a través del profeta Daniel, Dios les recuerda a su remanente, a la porción de su pueblo fiel, que está también sufriendo el cautiverio, la promesa de restauración por medio del Mesías, que aquí, en este contexto de angustia y de oscuridad, el Señor les había prometido. Y ya desde el principio, en el Génesis, tras la desobediencia de Adán y Eva, Dios prometió por el cual, siendo nacido de mujer, vendría su salvación y vencería a Satanás. Y tiempo después, Dios también le promete a Abraham que por su fe, su descendencia, se encarnaría quien, por él, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y más tarde, en el desierto, cuando Israel es liberado del cautiverio de Egipto, Aarón es ungido y es cubierto con las vestiduras sagradas y con la promesa que su descendencia servirá por sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Pero es aquí, ahora, donde Dios promete. Dice en el versículo 1 del capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Pero no habrá siempre. La oscuridad no será para siempre. Los que ahora están en angustia. Quisiera recordar, antes de seguir, las palabras escritas en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, como dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. De todas las tribus de Israel, Zabulón y Neftalí, cuando llegaron a la tierra prometida, ellos se establecieron más al norte, en Galilea. Y cuando vinieron el reino del norte, los asirios, a tomar Israel, pues estas 2 tribus fueron las primeras que tomaron cautivas. Así que Dios comenzó a cumplir ese juicio sobre su pueblo. Pero las 2 primeras tribus que sufrieron este asedio fueron esta tribu Zabulón y Neftalí.
Estas dos tribus fueron las primeras que experimentaron, que sufrieron la oscuridad, las tinieblas, la angustia que Isaías estaba profetizando. Su pueblo fue quitado de allí y aquellas tierras fueron tomadas por otras naciones que no conocían a Dios. Pueblos que no procedían del linaje de Israel, como la palabra de Dios les llama aquí, gentiles. Y allí llegaría la luz. Donde empezó el sufrimiento, se acercaría la redención a todos los hombres. Y se cumplió la promesa de salvación que Dios estableció para todos los que se saben en aflicción y angustia. Fue establecido que de simiente de mujer naciese la luz para todo aquel que anda en oscuridad y en tierra de soledad y de muertes. Y profetiza Isaías, 700 años antes de que nuestro Señor Jesús viniese. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa es luz en la que debemos celebrar en este tiempo especial, pero también todo el año en particular. Cristo vino para cumplir toda la ley de Dios, lo que ninguno de nosotros podíamos hacer y podíamos cumplir. Por esto vino a ser la luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque no hay mentira en él, no hay doblez, no hay pecado. Dice Juan en su Evangelio, que seguramente seguiremos citando en estos próximos domingos, dice así, en Juan 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la luz que profetizó Isaías, que vendría a alumbrar a todos los que andan en tinieblas. Y esta es la Navidad que nosotros celebramos, hermanos. Hay quienes todavía lo resisten. Hay todavía quienes resisten este mensaje de salvación, pero hay muchos que se han entregado a Él, que lo han recibido como Señor y Salvador y verdaderamente han podido experimentar una verdadera Navidad, que es un verdadero nacimiento, nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así que en este tiempo, hermanos, de este mes, estaremos predicando acerca de este mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a orar. ¿Podemos poner de pie, por favor? Señor, te damos gracias, oh Dios. Señor, no queremos ser rebeldes a ti, Dios mío. Señor, queremos ser obedientes, Señor. La bendición, Señor, viene, Dios mío, por obedecer, Señor, tu palabra, por recibirla, oh Dios mío. Tú sigues, Señor, llamando, Dios mío, a hombres y mujeres al arrepentimiento, Señor. Y quiero, Señor, que esta palabra, Dios mío, que no es mía, que es tuya, Señor, es tu palabra, Dios. Señor, pues que llegues a los corazones de aquellos que todavía no te tienen, Señor, aquellos que todavía no han podido experimentar esta luz, Señor, en medio de la oscuridad, en medio del desasosiego, en medio de la angustia, en medio de las tinieblas. Que tú vengas, Señor, y alumbres sus corazones, oh Dios, y verdaderamente puedan celebrar en este tiempo la verdadera Navidad, que es nacer a ti, oh Dios mío, de nuevo. Señor, bendice tu iglesia para que también pueda proclamar este mensaje, pero no solamente con la boca, Señor, sino viviéndolo, oh Dios, para que este mundo, Señor, pueda ver estos luminares, Dios mío, que tienen que dar luz en este tiempo, que no son bombillas enchufadas, Señor, a la red eléctrica, sino que son lámparas, Señor, conectadas a ti, Dios mío, la cual su luz no se acaba, oh Dios. Que se vea la luz de tu pueblo, la luz de tu iglesia en este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podéis sentaros.